El libro que predice el futuro. Seguramente llegaste acá porque querías saber qué camisa vas a usar mañana, o cuántos hijos vas a tener, cuántos nietos, o incluso en qué año voy a morir. Pero vamos a mirar algo 1.000 millones de veces más importante. Este libro te enseña a tomar decisiones que van a afectar tu futuro, y no solo tu futuro aquí en la tierra, sino tu eternidad. Y es 100% confiable. Estamos mirando Hechos 3:18. Eso lo vemos aquí en este libro. Este libro es económico, incluso no lo tienes que comprar, lo puedes encontrar en internet. Puedes teclear Hechos 3:18. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Él había anunciado antes, por medio de quien, de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Cristo es griego y Mesías es la misma palabra en hebreo. Vamos a mirar a nuestros compañeros y al final del video vamos a explicar Hechos 3:19. Quédate con nosotros y saca tu libro. Hola, muy buenas tardes. Quiero que sepan que en esta mano izquierda, aunque tengo mi celular, en ella tengo contenida una de las promesas o profecías bíblicas del Antiguo Testamento, y en esta derecha tengo la representación de precisas de esas promesas cumplidas. Quiero leerla, que está en Números 21 del 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy bien, en esta parte les puedo mostrar a Jesús, o aquí también lo pueden ver, que está levantado en una cruz, pero hace parte de la promesa que se cumplió. Él sería levantado como la esperanza de salvación. Y quiero que lo leamos en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos el cumplimiento de una promesa mesiánica. Dios cumple su palabra. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estas palabras son las que le da Gabriel después de que Daniel tiene un tiempo de oración en donde está reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo. Gabriel vuelve nuevamente a Daniel para darle entendimiento y sabiduría acerca de las profecías que ya se habían dado. Aquí entra un poco más profundo Gabriel acerca de lo que iba a acontecer. Entonces, como estamos mirando el libro que predice el futuro, aquí vemos como Gabriel le muestra a Daniel lo que va a acontecer. Y esto ya ha acontecido. Cuando vemos los evangelios, vemos que el Mesías ha venido, que es Jesucristo, que es Dios hecho carne, ha venido a la tierra, ha predicado, ha libertado a los cautivos, ha dado las buenas noticias a los pobres, también ha curado a los enfermos. Jesucristo mismo, el Mesías, Él vino a cumplir y hacer la voluntad del Padre, como lo dice más adelante, en donde dice: el hacer tu voluntad me ha sido agradable. Y cuando está en la oración antes de morir dice: Padre, mas no quiero mi voluntad sino la tuya. Este es Jesucristo, este es el Mesías. Y aquí en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel
nos empieza a mostrar que 70 semanas era lo que iba a acontecer, y a las 69 semanas iba a venir el príncipe, el Mesías. Y en el versículo 26 encontramos donde dice que después de las 62 semanas y las 7 de las 69, la vida del Mesías se le quitará. Se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. En los 4 evangelios, esto es lo que nosotros queremos darles y anunciarles a todos. Ya vimos cómo el Cristo ha sido levantado en alto como la bandera, como Moisés cuando lo hizo con la serpiente de bronce, ya ha sido levantado en alto el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí en cada evangelio y en cada parte de lo que nosotros vamos a querer hablar, esas buenas noticias, es que el Cristo tenía que padecer, que era necesario que el Mesías le fuera quitada la vida por causa de todos nosotros, por causa de todos nuestros pecados. Jesucristo, el Mesías, murió. Entonces quisiera poder también hablar un poquito más acerca de que Jesús es el Mesías y que era necesario que Él muriese. Entonces en Lucas capítulo 24, cuando Jesús, después de 3 días de haber muerto, estar en el sepulcro, de 3 días y 3 noches, resucitó, y ya algunos discípulos iban nuevamente para el camino de Maús. Ellos iban hablando tenían pues una conversación, y un forastero se acerca a estos discípulos y les dice de qué están hablando, y ellos, uno de los discípulos dice en el versículo 21 del capítulo 24, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos estaban esperando que Él era el Mesías. Tal vez habían olvidado esta parte de Daniel donde nos muestra que el Mesías se le quitaría la vida, mas no por sí. Ellos tal vez lo estaban olvidando, y Jesús tiene que recordarles. Estaba velado, ellos no sabían que era Jesús, pero más adelante van a saber que cuando Jesús les exponía las escrituras, ardía en su corazón. Decía, ¿no ardía en nuestro corazón lo que Él estaba hablando? Pero en el versículo 25 de Lucas 24 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí vemos Daniel que también ya ha dicho algo más, ¿cierto? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces Jesús les recuerda, no era necesario, y aquí en Daniel vemos que era necesario. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Encontramos entonces que Jesús mismo dice lo que de él estaba diciendo, que el Mesías, la vida del Mesías se le quitaría, mas no por sí. Obviamente encontramos que él hizo la voluntad del Padre. Y aquí en Hechos capítulo 17 encontramos el testimonio de los apóstoles, en donde también nos va a mostrar lo que era necesario. Entonces Pablo entra a Tesalónica y, como de costumbre, va a donde la sinagoga, entra a la sinagoga, y en el versículo 3 dice que, bueno, en el versículo 2, y Pablo, como de costumbre, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Aquí encontramos por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, dice Pablo, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces era necesario que aconteciese todo lo que los profetas decían, y encontramos en Daniel, en este versículo, que ya con sabiduría y entendimiento nosotros podemos ver que Él es el Cristo y que al Mesías le iban a quitar la vida, mas no por sí. Encontramos esto, no quedó muerto, ha resucitado, está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él mismo dijo que vendría. El capítulo 50 de Isaías es un capítulo donde se muestra un conflicto entre Dios y su pueblo Israel, debido al gran rechazo que tiene Israel hacia Dios. En el versículo 6 se ven palabras de un hombre que entrega su vida voluntariamente a sus enemigos, y dice así: ofrecí mi espalda a mis heridores, mis mejillas a los que arrancaban mi barba, de las burlas y escupitajos no escondí mi rostro.
Estas palabras se cumplen 700 años después en los evangelios de Mateo y Marcos, donde se describe cómo golpeaban a Jesús, le escupían y además se burlaban de él, gritándole profetiza de manera sarcástica. Lo que ellos no sabían es que de una manera paradójica, aquí ellos estaban cumpliendo una profecía que se había dicho hace aproximadamente 700 años por Isaías. Todo el mundo conoce el Salmo 23, que comienza con las siguientes palabras: El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hace recostar. Pero poco se ha hablado del Salmo 22. Claro, si hubo un Salmo 23, obvio tuvo que haber un Salmo 22. Este comienza de la siguiente manera: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Todavía no? Esto traduce: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo lo escribe David cuando está siendo perseguido por Saúl. Y hagan de cuenta que su gobierno tiene como prioridad máxima matarlo a usted. Esa es su prioridad máxima. Esa es la situación por la que estaba pasando David. Y por eso escribe de esta manera tan angustiante. Pero no solo escribía por su situación, sino que también estaba profetizando lo que luego le iba a pasar a Jesús. Porque Jesús usa estas palabras y es de allí donde las recordaron. Y está escrito en 2 evangelios. En Mateo, en el capítulo 27, versículos 45 al 49. Y Marcos, capítulo 15, versículos 33 al 35. Les voy a leer Mateo. Dice así: Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí la gente se equivocó pensando que estaba llamando a Elías, pero en realidad lo que estaba haciendo era citando el Salmo 22, porque con estas palabras justo es que comienza el Salmo 22, y estaba citando cosas que aparecen allí. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 7: Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza, mientras dicen: ¿Este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que lo rescate a él. O en el versículo 16: Han atravesado mis manos y mis pies. O en el versículo 18: Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Hermanos y amigos, mi nombre es Lucy de Costa Rica y quiero compartir con ustedes la profecía que habla sobre echar suerte sobre las ropas de Jesús. Y dice Salmo 22, 18: Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Profecía que fue cumplida en Marcos 15, 24. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Es interesante y me llamó mucho la atención que el ser humano como tal siempre está preocupado por las cosas materiales, teniendo en su vida y al acceso al hacedor y el dador de todas las cosas. También dice el 17: Puedo contar cada uno de mis huesos, mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Todas estas cosas las profetizó David, y todas estas cosas le pasaron a Jesús. Te invito a que lo compruebes por ti mismo. Este libro es 100% real y verídico. El hecho de que lo niegues no le va a quitar su veracidad. Pero bueno, como lo prometimos desde un principio, vamos a leer Hechos 3:19. Cumpliremos nuestra promesa. Dice así: Así que arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El pecado nos separa de nuestro Creador. Estás separado de tu Creador. Pero ¿qué hace tu Creador? Abre un camino, te extiende la mano, viene a la tierra, muere en tu lugar, con su sangre pura Jesucristo, limpia los pecados, pasados, presentes y futuros, y
te da una tarea que es tan sencilla que si no la cumples te vas a arrepentir. Consiste, como dice el versículo, en reconocer que eres un pecador, que estás separado de Dios, arrepentirte y creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, que murió en tu lugar para darte una vida eterna y restaurar esa comunión. Vendrán tiempos de refrigerio. Cuando creas en el Señor Jesucristo serás una persona redimida, libre, con ese refrigerio en tu corazón. Este último fragmento de tiempo lo vamos a usar para hablar de cosas que van a pasar en el futuro desde la óptica de la Escritura. Lo que hicimos anteriormente es extremadamente importante porque te ayuda a entender que Jesús, que Dios te ama, que Él murió en tu lugar, Él hizo eso por ti. Y necesitamos que llegues a ese tiempo de refrigerio, que entiendas que Yeshua es el Shabbat, Él es mi descanso. Y en el futuro se viene un imperio llamado la Gran Babilonia. Así lo expresa la palabra de Dios, no significa que literalmente se vaya a llamar Gran Babilonia, porque es la madre de todas las abominaciones, va a ser el peor de todos los imperios. Y viene con 10 reyes. Aquí te lo dije, va a tener 10 reyes. Esos 10 reyes son representados con 10 cuernos. Ahí ya puedes saber que te has entrado en la Gran Babilonia cuando tenga los 10 reyes. Y cuando eso ocurra, puedes saber que lo que te decimos es verdad. Esos 10 reyes, de esos 10 reyes, 3 van a ser arrancados y llega uno. Ese uno va a seguir creciendo hasta que destaca sobre los otros y reina por encima de ellos. También lo podemos ver en los pies de la estatua. Bueno, los pies tenían 10 dedos. Y esos 10 dedos representan, el cuerno chiquito representa al anticristo. Pero de él no tenemos que preocuparnos. Este mensaje no es para escandalizar, no es para que entres en pánico, es un mensaje para darte ánimo y esperanza, para que entiendas de que si tú estás en Cristo, estás completamente bien, para que entiendas que puedes tener el Shabbat, el descanso en Cristo, y que cualquier cosa que te llegara a pasar en este planeta, te lastimes, te mueras, está bien, porque confiamos en Dios y lo vamos a tomar de esa forma. Si yo muero, estoy completamente y perfectamente bien porque voy a ir al cielo a estar con Dios. Y quiero que tú tengas esa misma esperanza y veas el futuro desde esa óptica, no desde una óptica de pánico y de miedo y de esclavitud. En el momento en el que llegan estas cosas y solo piensas en emborracharte, piensas en el dinero, piensas en cosas que realmente no sirven para nada, no tienen valor eterno, pero piensa en cosas espirituales, cosas de la palabra de Dios. Piensa en Cristo, lee las Escrituras para que puedas entender lo que va a pasar. Miramos que en el capítulo 7 del Apocalipsis hay dos multitudes, los 144,000, una multitud con batas blancas que viene. Después de eso menciona que hay un séptimo sello. Ese séptimo sello es el que yo te quiero evitar, por eso estoy aquí diciéndote todo esto, porque el séptimo sello es la ira del Cordero, es la ira del Señor, el día del Señor, el juicio. Eso es de lo que hablan en las películas, el Apocalipsis. Y eso es lo que yo te quiero evitar. Porque después de ese séptimo sello puedes leer, ese séptimo sello desata las trompetas y las copas. Pero luego el cuerno pequeño, el anticristo, va a ser juzgado. Y nosotros acá no hablamos extensamente de él. Dejará de ser. No le tenemos pavor ni miedo, porque nosotros entendemos que al final Él va a ser derrotado y llega Cristo a reinar por 1000 años y llega el Padre también, vienen a reinar, nosotros reinaremos juntamente con Él y esto es algo que nos da gozo y nos da esperanza y alegría. Así que te animo
tómate este fragmento que tienes de tu vida para invertirlo bien.